¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a esta última sesión de nuestro curso intitulado Derecho Penal 1, en donde vamos a cerrar con broche de oro esta parte de la teoría general del derecho penal y que a lo largo del curso estuvimos estableciendo las generalidades, o sea, el concepto de derecho penal que atiende mucho a esta parte de la rama jurídica que se encarga de investigar los delitos, de estudiarlos, de relacionarlos, sobre todo con esta parte del control social. Vimos esa parte en donde se divide el derecho penal para su estudio y comprendimos que el derecho penal corresponde al derecho público. ¿Por qué? Porque si bien los delitos son en esta cuestión eh, ejecutados entre particulares, pues también tendrán esta relatividad de ser sancionados por el Estado y que el Estado como eje rector, pues obviamente tenga esa certeza jurídica de cómo establecer esas medidas punitivas, esas medidas cautelares y también estas medidas de sanción de carácter privativo de la libertad, cuando sea necesario, cuando sea preciso. Desde luego, el derecho penal entenderemos que en su parte objetiva será esa condición de cómo está establecida la norma jurídica, de para qué se crea, cómo se modifica y sobre todo cuál es la relatividad que tiene para establecer esas medidas coercibles para que sea obedecida por los ciudadanos. En tanto que el derecho subjetivo nos dirá cuáles somos los sujetos de derecho ante esta rama del derecho público y sobre todo cuáles son nuestras condiciones cuando seamos susceptibles de sufrir una conducta o un evento violento o, en su defecto, una conducta lesiva. En tanto que del derecho sustantivo, que es establecer al catálogo de delitos para que en cada una de sus categorías, en cada uno de sus capítulos, veamos y analicemos el bien jurídico tutelado que se está afectando. Si estamos hablando de privación de la libertad, pues estamos hablando de delitos que atentan contra la libertad de las personas. Si estamos hablando contra un bien jurídico de la libre reproducción sexual, pues estamos hablando de delitos que atentan contra el evento gestacional, contra condiciones obstétricas, incluso que muy de la mano con la discriminación que sufren algunas personas en los hospitales, pues obviamente perdón, obviamente nosotros estamos relacionando el derecho penal con estas categorías, ¿de acuerdo? Y que de la mano del derecho adjetivo, pues era ese elemento que tiene el ciudadano en cuanto al derecho de petición para hacer voluntad, para solicitar la intervención tanto de los instrumentos de procuración de justicia como del Poder Judicial para poder encontrar justicia cuando las víctimas sean susceptibles ante un evento constitutivo de delito. Por otra parte, vimos que el derecho penal se puede relacionar con otras ciencias jurídicas, con el derecho civil, en materia de alimentos, por ejemplo, ¿no? Si una persona incumple con la obligación alimentaria, pues esta materia no nada más va a ver la cuestión familiar o la cuestión civil, sino también va a ver las condiciones necesarias para encuadrarlo a la materia de delitos, porque recordemos que los alimentos son del orden público y por lo tanto son imprescriptibles, son inalienables, son irrenunciables. ¿De acuerdo? Entonces, en esa categoría del derecho penal, vamos a entender también cómo nosotros, desde la dogmática y desde las ciencias causales explicativas, el derecho penal debe apoyarse de ramas como lo es la criminología y la criminalística, además de otras ciencias, no nada más necesariamente estas dos, sino que nos van a permitir estudiar al delito desde su génesis principal y sobre todo entender y comprender aquellos factores endógenos y exógenos como intervinientes de un agente criminal para poder estipular, primero, eliminar sospechosos y subsecuentemente encontrar a los presuntos o al presunto responsable por la comisión de hechos constitutivos como delitos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esas generalidades, obviamente entenderemos que el derecho penal siempre va direccionado a
sí sancionar y reprimir delitos, pero también debemos comprender que el derecho penal tiene que ser preventivo de estas conductas, ¿de acuerdo? Para que en aras de una mejor convivencia social, nosotros estipulemos un mejor orden y control social, ¿de acuerdo? Bien, sean ustedes bienvenidos nuevamente y vamos a platicar también dentro de este cierre esa evolución de las ideas penales que vimos a lo largo de las unidades. Estos ámbitos en donde hace aparición la venganza privada y esas fases de la venganza privada, esa ley talionaria del ojo por ojo y diente por diente que tuvo que ser sancionada por el derecho penal. Y aquí yo sembraba esa pregunta detonadora en algunas sesiones, ¿no? Que efectivamente el derecho penal nace como un ente para reprimir los actos de venganza, pero no tanto para suprimir a los delitos, porque los delitos siempre van a existir en una sociedad, porque en la sociedad va a haber conflictos, puede haber algunas condiciones de desacuerdos. En tanto que la venganza divina atenderá a esta regulación de cómo las deidades a través de Dios entenderemos que es la ofensa mayor, ofender a esa figura suprema en cuanto a la espiritualidad. La venganza pública es ya el establecimiento de las instituciones del Estado para procurar e impartir justicia a través del derecho objetivo, del derecho subjetivo, del derecho sustantivo y del derecho adjetivo, que va a permitir encontrar ahora sí elementos necesarios para poder no vengar delitos, sino sancionarlos y poderlos castigar. Por otra parte, dentro de las escuelas clásicas y positivistas, vamos a relacionar que los eventos primarios del derecho penal siempre van a ser esas condiciones primero de represión antes que prevención. Y hoy día, en este sistema jurídico del cual opera en México, necesitamos mejoras para prevenir delitos, no para reprimirlos. Entonces, hablábamos también de las fuentes del derecho penal, aquel vocablo font fontis que significa el manantial donde brota el agua. Bueno, si estamos hablando de derecho penal, será esa fuente del conocimiento científico para poder entender por qué una fuente histórica va a sentar precedentes en la materia de ejecución, por ejemplo, de penas y sanciones o de los procedimientos penales. Tan es así que hoy día tenemos un nuevo procedimiento penal que es además oral, acusatorio y adversarial, que de la mano de la fuente histórica sabemos que el derecho penal surge como esta medida también coactiva de hacer valer esos derechos. Y por lo tanto, la fuente real son estas condiciones que nos están sucediendo actualmente como país para poder modificar los sistemas jurídicos y sobre todo hacer leyes más garantes, leyes más eficaces. Establecimos también aquellos ámbitos de la ley penal en donde la aplicación va a atender al resultado material, va a atender a los medios empleados, a las formas de comisión del delito, que esto me voy a tener un poco más adelante. Y sobre todo, en dónde se va a atender esta normatividad de materia penal, desde el ámbito espacial, que atenderá a esa vigencia de la norma. En cuanto al ámbito territorial, que el derecho penal en México solamente debe ser aplicado en nuestro territorio nacional y por condiciones de extraterritorialidad, pues será aplicado a estos elementos de embajadas, buques, aeronaves que sean estipulados o establecidos en el extranjero, pero que se presuma que son de territorio mexicano. En cuanto a la aplicación personal de la ley penal, entenderemos que en el grado de participación y responsabilidad de la comisión de delitos, el sujeto pasivo deberá responder por el grado de participación. ¿De acuerdo? Ahora, como parte ya de lo que metimos la semana anterior, de lo que es la teoría del delito, nosotros entendemos que la teoría del delito debe conceder elementos típicos. Es decir, al hablar de elementos típicos, estamos hablando de una descripción no solo jurídica, sino legal y estatutaria de lo que se presume una conducta delictuosa y sobre todo que debe contener esos presupuestos. Ahora, que dentro de esta parte van a participar el sujeto de derecho como una teoría bipartita del sujeto activo y del sujeto pasivo a través de las conductas típicas
y esos medios de ejecución que la ley exige para poder encuadrar el tipo penal. Por otra parte, el elemento típico relacionado con el objeto material y jurídico del derecho penal establecerá esas condiciones de qué bienes se están afectando, qué efectos jurídicos tiene esta participación del sujeto activo y el sujeto pasivo en el grado de afectación del bien jurídico tutelado, ¿de acuerdo? Y sobre todo los elementos de antijuridicidad que como elemento normativo nos establece específicamente esas circunstancias antijurídicas que relacionadas con las cuestiones subjetivas, nosotros conocemos las circunstancias por qué se ha cometido un delito. ¿De acuerdo? Puede haber presupuestos básicos generales, sí, porque son esas circunstancias, sí, desde luego las situaciones en donde se está estableciendo qué es la comisión de un delito. Porque por un lado tenemos a la norma penal que establece el catálogo de delitos llamado Código Penal, cuáles serán esas categorizaciones por las cuales se está cometiendo esa conducta. Y sobre todo, que en la participación del sujeto activo y el sujeto pasivo vamos a establecer los bienes jurídicos tutelados que se van a afectar o que pudieran ser afectados a través de qué? De los presupuestos especiales, que son esas exigencias de la norma, esas exigencias del cuadre que pueda establecer el Ministerio Público para poder determinar que una conducta es constitutiva de delito, que puede haber grados de comisión en cuanto a la acción o omisión o la comisión por omisión. Entonces, dentro de los presupuestos básicos del delito, el sujeto será esas dos figuras que fungen como los protagonistas principales en estas participaciones de delitos, como es el sujeto activo y el sujeto pasivo. Recordemos que el sujeto activo es esa persona física quien comete la conducta delictiva y que los sinónimos que debe recibir o que puede recibir el sujeto activo son criminal, agente criminal o simplemente criminal. Y estos vocablos los maneja muy teóricamente la criminología. ¿Por qué? Porque dentro de estas categorizaciones, la criminología nos va a enseñar el por qué un delincuente delinque, qué factores sociales, qué factores endógenos, exógenos han participado para que esta persona haya cometido delitos. En tanto que este sujeto activo, independientemente del sexo, la edad, la minoría de edad o dar lugar a la imputabilidad o la inimputabilidad, debe tener esas condiciones de comisión de delitos, ¿sí? Esas condiciones del por qué ha participado. En tanto que el sujeto pasivo, bueno, aquí me regreso un poquito. El sujeto activo de delito jamás podrá ser eh, una persona moral o una persona jurídico-colectiva. El sujeto activo siempre deberá ser la persona física que ha cometido ese delito. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en esta participación, recordemos que también el sujeto pasivo será esa persona física o moral sobre quien recae o sobre quien se resiente la conducta delictiva. Es decir, que será un bien jurídico tutelado a través de las entidades ficticias llamadas empresas o, en su defecto, una persona física directa. También se les puede denominar, en este caso, víctimas u ofendidos, que son esas personas indirectas quien también están resintiendo una afectación al interés jurídico y al interés público. Ahora, por persona jurídica también podemos entender que los pasivos de delito son estas condiciones de las instituciones de la nación, de las instituciones al servicio del país, y que de forma directa o indirecta se han afectado a través de esos bienes jurídicos. Desde luego, nosotros debemos entender que los objetos de delito se van a dividir en el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material es la persona o cosa, más bien, persona o cosa sobre la cual recae o se resiente directamente el daño causado. Esa puesta en peligro que colocó a las personas o a las cosas en esa afectación en materia jurídica. Ahora, cuando se trate de personas físicas, entenderemos que el sujeto pasivo puede coincidir también en el objeto material,
¿Por qué? Porque en delitos que ocurren como el homicidio, las lesiones, la violación, el incesto o el estupro, se está afectando a la persona directamente o en cuestiones también ya de lesiones. Ahora, en esta condición, entenderemos que esos objetos jurídicos de delitos son el interés tutelado por las leyes penales. ¿A qué atenderemos esa categoría? A la figura típica establecida en algo que llamamos Código Penal. Por tanto, el Ministerio Público necesita establecer la teoría del delito a través del bien jurídico tutelado del objeto material para que vinculatoriamente se agrupen en los catálogos de delitos atendiendo a cada categoría del bien jurídico que se está afectando, como puede ser la vida, la libertad física y personal, la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo de la personalidad, la integridad física y corporal, la salud individual, el patrimonio, incluso la salud pública o bien la seguridad de la nación. Es decir, nosotros al establecer los presupuestos de delito, siempre entenderemos que es el sujeto activo quien ejecuta la acción y el sujeto pasivo quien resiente o recibe directamente esa afectación, que de acuerdo a esta relación bilateral con el objeto material, serán las cosas ya sean corpóreas o incorpóreas que se están afectando. Y el objeto jurídico será ese bien jurídico tutelado que establece ese documento legislativo llamado Código Penal para relacionar estas condiciones adecuadas al hecho constitutivo, ¿sí? Es decir, del concepto de delito entenderemos que el delito es un acto o alguna omisión que van a sancionar las leyes penales, pero que se consideran constitutivos de delito cuando infraccionan a la ley penal, ¿sí? Que el delito desde una perspectiva jurídica, una noción jurídica, tiene dos elementos, el jurídico formal y el jurídico sustancial. La noción jurídica formal de delito entenderá a cada una de las entidades típicas que, de acuerdo a la descripción legal que establece el Código Penal, traerán aparejada la sanción, es decir, los años de prisión que puedes compurgar, la reparación del daño a la que te estás haciendo acreedor, o bien acompañado de una sanción administrativa, ¿sí? Recordemos que la sanción es esa pena o castigo que se recibe por hechos constitutivos de delito, pero que le enuncian además en una característica ilícita que toda conducta antijurídica que agravie al derecho penal merece una sanción. Y que desde el elemento jurídico sustancial consiste en hacer referencia en qué elementos necesito para establecer ese estudio por el cual va a constar un delito, que aquí los elementos pueden ser totalizadores o unitarios, atomizadores o analíticos, que desde el elemento unitario totalizador, esta unidad afirma que el delito pudiera no admitir divisiones, ¿de acuerdo? Que en este sentido, el delito resultará de un elemento atomizador o analítico para ver el resultado material de los elementos que han participado en esas conductas. Bien, que desde el elemento que de acuerdo con los penalistas, el delito puede formar un número de elementos determinados y sobre todo que para entender estos conceptos puede desarrollarse una categoría bitómica, tritómica, tetratómica o pentatómica, porque el delito es una conducta típica que está establecido en el Código Penal. Es antijurídica porque es contraria al derecho. Es culpable porque vamos a encontrar a un probable responsable, ¿sí? Y repito, primero hay que eliminar sospechosos. Es punible porque está establecida el grado de castigo de punición en el Código Penal, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente hay que entender que la conducta de acción requiere de movimientos corporales por parte del agente activo para poder establecer a través de los instrumentos necesarios esa comisión de delitos y que puede hacerse valer de animales,
de objetos, de mecanismos o incluso de personas. Y desde luego que en este sentido hay que entender que a veces la imprudencia de la gente atenderá a condiciones de omisiones propias, de comisión por omisión. Entonces, los delitos pueden ser instantáneos porque van a agotar su vida jurídica al momento de consumarlo, como es el caso del homicidio, que pueden ser permanentes o continuos o continuados, porque su afectación va a perdurar a través de ¿qué? De la prolongación del tiempo efectivo, ¿sí? Entonces, esta parte, muchachos, necesitamos comprenderla más a fondo y sobre todo, ¿por qué hoy día es importante establecer un camino del delito? ¿Sí? Con todo este preámbulo que abordamos en estos momentos, me voy a permitir compartir pantalla para que veamos un tema súper esencial y que va a complementar esta parte final de su curso. Es el iter criminis. Esta evolución y camino del delito para poder razonar cómo un agente que va a cometer una conducta violenta, una conducta dolosa, necesita de estos elementos para poder hacer valer esas condiciones, ¿sí? Es decir, vamos a aprender en esta clase cómo desde una fase ideatoria, deliberativa y sobre todo resolutiva, el agente criminal toma las decisiones para poder establecer los caminos del delito. ¿De acuerdo? Ahora, en este sentido, el delito debe ser entendido, ya sabemos, con una conducta de acción o que puede presumirse una conducta de omisión simple o de comisión por omisión. Es decir, obviamente en los presupuestos básicos del iter criminis, el delito tiene un desarrollo, tiene una génesis y tiene un proceso evolutivo, cuya importancia para el estudio del Ministerio Público o Fiscalía, para el estudio de la criminología y la criminalística, radicará en la importancia de la punibilidad definitiva que establezca el Código Penal y sobre todo que esta punibilidad puede variar de acuerdo a los grados de participación o a los grados de comisión de ese delito, a los grados de afectación del bien jurídico tutelado que está afectando. El delito se va a dividir en dos fases, una fase interna y una fase externa, de las cuales la fase interna constituye ese proceso interior que tiene el individuo o que abarca en la mente del sujeto activo para desarrollar las tres etapas siguientes que vamos a establecer. Una etapa de ideación, una etapa de deliberación y una etapa de resolución. La ideación consistirá en el origen de la idea criminal, es decir, la concepción en cuanto a la mente y el poder intelectual que tiene ese delincuente de querer cometer una conducta que se presuma como delito. Surgirá por primera vez en la mente del delincuente, pero el segundo elemento le permitirá a este agente criminal deliberar si esa idea que ha surgido en su mente es rechazada o aceptada. Y en el momento que el sujeto activo la piensa, concebirá las condiciones favorables y desfavorables de las cuales obtendrá ventaja o desventaja para desencadenar la conducta criminal. Y obviamente el tercer elemento es la resolución. Aquí es donde el sujeto activo decide o no cometer la conducta, desistir o afirmar la idea. Entonces, esa afirmación del propósito de delinquir puede ser rechazada o puede ser afirmativa en definitiva. La fase interna es la parte quizá más importante para el estudio de nosotros los criminólogos. ¿Por qué? Porque en esta fase el Código Penal, la ley penal, no sanciona esta fase. ¿Por qué? Porque queda solamente en los puntos ideativos, en las resoluciones ideatorias. Ahora, a la criminología, desde luego, siempre le interesará conocer los antecedentes mediatos o inmediatos del agente criminal y al derecho penal los elementos inmediatos. ¿Por qué? Porque el sujeto activo
siempre al estudio de la criminología interesa esos factores endógenos y exógenos de los cuales se valió para cometer conductas. En tanto que para la criminalística serán esos elementos fácticos, materializados. Y es aquí donde el derecho penal y el código penal establecerá esos factores en cuanto al tiempo de la conducta del criminal, en cuanto a los factores cercanos o detonantes y desencadenantes que tuvieron una verdadera, un verdadero impacto, una verdadera deliberación para poder establecer esa importancia del estudio del delincuente, ¿sí? Esa importancia de poder establecer los patrones delictivos o esos perfiles criminales para determinar las circunstancias, el modus operandi y sobre todo el tipo de víctima que se ha elegido o si fue una víctima por elección, ¿de acuerdo? O bien una víctima fortuita, una víctima por ocasión. Es decir, para determinar ya ese camino del delito, establecimos que las ideas pueden ser rechazadas o pueden ser aceptadas, pero en la fase externa, muchachos, surge esa idea del agente criminal para terminar esa resolución que ha tenido de cometer la conducta violenta, de cometer la conducta dolosa y sobre todo va a constar de tres etapas. Una manifestación ya tácita, expresa, material, la preparación y ejecución de los medios ideatorios, participativos, materiales de la comisión del delito. Entonces, la manifestación es esa idea que aparece en el interior, pero que se va a exteriorizar. Emerge del interior del individuo. ¿Para qué? Para que surja esa conducta criminal. Quizá la manifestación de la idea todavía no tiene trascendencia en la vida jurídica, porque solamente se está manifestando la idea, pero el elemento volitivo de delinquir. Y establecemos y precisamos que mientras no se cometa el delito, no se puede castigar o sancionar al sujeto que lo ha cometido. En tanto que los medios preparatorios son esos actos que va a realizar ahora sí ya el sujeto activo con el propósito directo, con el propósito doloso, violento de cometer ese delito. Esos actos preparatorios por sí solo pudieran ser no antijurídicos, pero pudieran o no revelar una intención delictuosa. Es decir, solamente en la preparación se van a revelar los hechos constitutivos de delito a través de las condiciones o circunstancias modificadoras. Y para ello, una vez que se ha tomado esa resolución, pudiera venir la tentativa, que es esa conformación de actos materiales ya tendientes a ejecutar la conducta dolosa, a ejecutar el delito, por los cuales quizá la tentativa no se pueda producir por causas ajenas a la voluntad de la gente, ya sean de carácter positivos o negativos. Es decir, en los actos positivos la tentativa pudiera ya ser las condiciones de hacer, de afectar. En los elementos negativos, aquellas abstenciones o omisiones que tuvo el agente criminal para cometer la conducta. Es decir, la conducta violenta establecerá el grado de punibilidad del sujeto activo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte hay que entender cómo se va a determinar la punición del delito. Ahora, decía que establecer el grado de tentativa para la ejecución del delito pudiera quedar incompleta por causas no propias de la gente, es decir, aquellas afectaciones o condiciones modificadoras por las cuales no se consumó el delito. ¿De acuerdo? Al respecto, los códigos penales establecen, tanto el federal como el de la Ciudad de México, que la tentativa solo será punible cuando exista la relación o resolución exteriorizada del agente activo de cometer el delito, realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que pudieran o debieran producir el resultado material o bien omitiendo condiciones que deban evitarlo. ¿De acuerdo? Ahora, la tentativa es punible siempre y cuando la resolución de cometer el delito se exteriorice ya realizando parcial o totalmente esos actos ejecutivos y que produzcan un resultado material
tendencioso a afectar un bien jurídico tutelado que sanciones las leyes penales, o bien poner en peligro esos bienes jurídicos tutelados. Ahora, es menester para los jueces entender el grado de temibilidad que el agente activo ha ejecutado. Es decir, casos en que se aplica la tentativa o se sanciona la tentativa, pues obviamente se va a atender en cuanto al artículo 63 del Código Penal Federal, esas condiciones que se apliquen en los juicios y sobre todo que a consideración del juez se prevengan los artículos 12 al 52 de esta legislación hasta en las 2/3 de la sanción que responda al grado de punibilidad de acuerdo al delito cometido. Entonces, esa punibilidad en la tentativa pudiera estar entre la tercera y tercera parte y la mínima de 2/3 máximas previstas cuando el delito sea doloso. Pero en la aplicación de las medidas de seguridad o medidas cautelares, hay que tomar en cuenta lo previsto en el artículo 72 de esta legislación. ¿Por qué? Porque la aproximación al grado de consumación del delito dependerá del impacto y la magnitud que éste ha causado. ¿Sí? Es decir, dentro de la tentativa hay dos categorías, la tentativa acabada y la tentativa inacabada. La tentativa acabada también es delito frustrado, se le llama delito frustrado, en la cual el sujeto activo ha realizado todos los elementos del iter criminis, todos esos actos encaminados a producir el resultado, pero por causas ajenas a su voluntad, el delito no se consumó, el delito se frustró. Y la tentativa inacabada, conocida como delito intentado, consistirá en que el sujeto activo deja de realizar algún acto que era necesario para poder ejecutar y producir el resultado final. Es decir, aquí se habla de una ejecución incompleta. ¿De acuerdo? Entonces, no en todos los casos se puede admitir el grado de tentativa. ¿Por qué? Porque atenderá a esas condiciones a lo mejor de lo que se pueda estipular como participación. Es decir, en el abandono de personas o de atropellados, a lo mejor el delito no era la intención de atentar contra esas personas. Sin embargo, por omisiones, se habla de una tentativa. O el delito de disparo de arma de fuego o el abuso sexual, entre otros. ¿Por qué? Porque hay que resultar el análisis de la problemática que se está generando con esas comisiones. Ahora, dentro de esta fase existirá el desistimiento, que es cuando el sujeto activo suspende de manera espontánea ya esos actos tendientes a cometer la conducta y sobre todo que se impida su consumación. Por lo tanto, al desistirse de ese delito, la ley no castiga o prevé en su catálogo algún castigo o alguna sanción. Desde luego que puede surgir el delito imposible, esos delitos que son tendientes o encaminados a producir un resultado, pero no existe el bien jurídico tutelado en el Código Penal. Y es indispensable establecer que para el camino del delito hay que entender los elementos de idoneidad y los medios preparatorios empleados para consumar la conducta. Aquí en este ejemplo yo les puedo poner que un sujeto activo ya le dispara a un sujeto que ya se encuentra fallecido. Y en esa condición, pues obviamente ya no podemos establecer ni el delito de homicidio, ni el delito de lesiones, ¿de acuerdo? O en el otro ejemplo, que a lo mejor una mujer pretende hacer abortar a otra, pero esa mujer no se encuentra embarazada, ¿sí? Ya no hay conducta perseguida, ¿por qué? Porque no hay un producto de la concepción. Ahora, el delito putativo, que se llama delito imaginario, son esos actos tendientes a cometer lo que el sujeto activo consideraría como delito, pero que en realidad no lo es. Y es aquí en esta condición donde de repente nos confundimos entre lo que es un delito y una falta administrativa. ¿Por qué? Porque si yo de repente, no sé, veo a una persona orinar una pared, veo a otra persona que está pintando un graffiti, veo a una persona que pudiera estar estableciendo daños solamente que se quedó dormido a bordo del transporte colectivo metro, pues no son delitos, finalmente no son delitos, son sanciones administrativas que atenderán otro tipo de autoridades en la materia no penal, porque quizá pudiéramos estar afectando algunas condiciones, pero para el derecho penal no existen esos delitos.
son delitos imaginarios, son delitos putativos y sobre todo que no son sancionables para la ley penal. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte final del iter criminis, ahora sí vendrá la consumación, que es esa producción, esa relación entre la conducta de acción u omisión y el resultado típico. En lugar, en el momento preciso de ya dañar o poner en peligro el bien jurídico tutelado que sancionan las leyes penales y sobre todo el momento preciso que si el delito es instantáneo, continuo o permanente. En el ejemplo del homicidio, la consumación surge en el momento preciso de tener los elementos ideatorios, los medios preparatorios para causar la muerte y sobre todo privar de la vida a ese sujeto. ¿Sí? Por lo tanto, en este supuesto, el homicidio es una conducta consumada y, desde luego, punible y sancionable para las leyes penales. Aquí en este cuadro ejemplificamos que la fase interna no punible para el camino del delito es la ideación, la deliberación y la resolución. De esta fase se puede encargar específicamente la criminología. En tanto que la fase externa, que es esa manifestación ya de querer consumar el delito, querer ejecutar una conducta, va a ser tendiente a una preparación y los medios de ejecución para consumar esa conducta. Establecimos que la tentativa acabada se trata de un delito frustrado porque han participado condiciones ajenas a la voluntad del agente pasivo, del agente activo. Y en la tentativa inacabada es ese delito intentado que faltaron condiciones de presupuestos básicos para consumar esa conducta violenta. En tanto que en la ejecución pudiera haber un desistimiento, ese arrepentimiento del agente activo para consumar la conducta. El delito imposible que no está catalogado en las leyes penales. Y el delito putativo o delito imaginario, que no existe más que en la mente del agente criminal o condiciones que no son propicias para ser sancionadas como delitos. ¿De acuerdo? La consumación será el resultado final entre la conducta, el nexo de causalidad para utilizar estas fases del iter criminis y el resultado material, que es la consumación final de hechos constitutivos como delitos. Ahora, en la fase interna establecemos que es esa ideación, deliberación y resolución que solamente va a ocurrir al interior del sujeto activo, que solamente lo está imaginando, lo está ideando. En tanto no tome la resolución de ejecutar la conducta, esta fase interna solamente la va a estudiar quizá la criminología, pero el derecho penal, el código penal, no la va a sancionar aún. En tanto que la fase externa, al ser ya el elemento volitivo y exterior del sujeto activo, ya está manifestando las ideas, la deliberación y la resolución a través de los medios preparatorios y la ejecución y consumación del delito. Esta fase es punible para el derecho penal, es sancionada por el código y sobre todo establecida como acto de investigación por parte del Ministerio Público. Ahora bien, establecemos que dentro de estas fases, la fase interna, repito, no es punible. La ideación surge de la idea y mente del sujeto. La resolución decidirá o no cometer el acto ilícito. Y en la deliberación se elabora ya el plan que yo debo seguir. Repito, la fase interna no es punible para la ley penal. En tanto que la fase externa, una vez que se ha agotado la primera fase, vendrán los actos preparatorios, como es la conspiración, aquellas proposiciones, aquellas provocaciones, indicios para ejecutar los actos constitutivos de delito. Y los actos ejecutorios ya tendrán esa tentativa acabada o inacabada hasta llegar al agotamiento y la consumación de la conducta, y es aquí donde la ley penal sí está sancionando esos delitos. Obviamente, vimos también a lo largo de este curso la autoría y la participación y los grados de participación de los agentes criminales, ¿sí? Establecimos que estas conductas pudieran ser susceptibles o no
de hechos constitutivos como delitos. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este tenor, nosotros podemos seguir con estas figuras y sobre todo vamos a establecer esas categorizaciones del concurso de personas que pudiera establecer la ley exigencias para que pueda existir un delito. ¿Sí? Nosotros, dentro del camino del delito, vamos a establecer que su génesis pudiera o no estipular qué circunstancias propiciaron a un agente criminal a cometer un delito, a una persona a dañar o afectar un bien jurídico tutelado. ¿Me explico? Entonces, estas condiciones siempre deben de ir precedidas por esos grados de comisión que atentan de acuerdo a las categorizaciones del artículo 13 del Código Penal Federal, que establece que esos autores o partícipes de delito puedan acordar, preparar o realizar la conducta violenta, que lo realicen por sí mismos o que lo realicen conjuntamente, que lo lleven a cabo sirviéndose de otras personas. Es aquí donde el intercriminis se convierte en ese elemento reina para poder establecer los elementos vinculativos entre la acción y el resultado material a través del nexo de causalidad. ¿Sí? Ahora bien, nosotros estableceremos dentro de las nociones de los delitos que para estudiarlos necesitamos del apoyo de las ciencias penales, necesitamos del apoyo de esas ciencias, no solo jurídicas, sino también de esas ciencias, perdón, de esas ciencias que se van a establecer como parte fundamental del derecho penal, como parte fundamental del estudio del derecho penal como ciencia. ¿Sí? O sea, nosotros debemos ser muy precisos a la hora de apoyarnos para estudiar varias hipótesis del delito. ¿Sí? Esas hipótesis que ha formado el Ministerio Público. Y en esa condición es aquí donde el derecho como ciencia debe establecer que la ciencia del derecho tiene un objeto y un método, que el derecho penal, de acuerdo con Miguel Polaino Navarrete, el derecho penal tiene que ser objeto de conocimiento, pero no nada más desde el sentido de normas jurídicas, sino desde la ciencia, desde esos métodos de investigación. ¿Para qué? Para conocer ahora sí el objeto que tiene el derecho penal como estudio del delito. Se hará valer desde las reglas del método científico para descubrir la verdad científica y enfocar conocimientos que sienten precedentes para la investigación criminal. Es decir, que desde el griego métodos se ha definido a la palabra etimológicamente como método a esa persecución de un fin. ¿Cuál será la persecución del derecho penal? Investigar delitos, perseguirlos para que puedan ser sancionados y justiciados en los tribunales en la materia. Obviamente el método consiste en ese proceder de un plan determinado para llegar a una meta específica y tendremos que agotar cada uno de los pasos, como es la observación, la hipótesis, el planteamiento del problema, experimentar, llegar a hacer teorías, establecerlas, comprobarlas para que estas teorías se conviertan en leyes. La ciencia del derecho penal, desde luego, adopta métodos de investigación jurídica desde los elementos inventivos, ordenadores, constructivos y explicativos. ¿Por qué? Porque una persona que es inventiva o que es creadora de nuevos conocimientos va a descubrir nuevos hechos, que desde el enfoque ordenado y constructivista, esos nuevos hechos tienen que ser ordenados, sistematizados y jerarquizados científicamente, que se tienen que explicar, porque el derecho penal lo abordamos en las primeras sesiones del curso. El derecho penal es una ciencia causal porque va a atender a causas constitutivas de delito, como lo ha marcado el intercriminis, y que se tienen que explicar desde un examen crítico, con pensamiento analítico y manifestando la ciencia. Por eso la relación del derecho penal con otras ciencias permiten no solo al Ministerio Público, sino permiten a los jueces resolver mejor ciertos conflictos, que las ciencias penales, al ser definidas como el conjunto de disciplinas científicas, tienen una naturaleza filosófica y encontrarán como elementos jurídicos esas precisiones categóricas, causales, explicativas que hacen
al estudio del delito, el delincuente, el establecimiento de las penas y medidas de seguridad. ¿Sí? Entonces, las ciencias penales van a dividirse en ciencias normativas o jurídicas o en ciencias causales explicativas. Las ciencias normativas o jurídicas son las que se encargan de el fenómeno jurídico del derecho penal y las causales explicativas de los hechos fácticos por los cuales se han relacionado en la vida el hombre y la sociedad, pero sobre todo cómo esa intervención entre un sujeto activo y un sujeto pasivo establecerá el hecho constitutivo como delito. Por eso la ciencia sintética es causal, explicativa, natural y cultural del fenómeno criminal, llamada criminología, a través de un hecho, un valor y una norma que se van a situar en algún tiempo determinado y en lugar físico donde se haya constatado que se ha cometido la conducta. Ahora bien, en las ciencias penales existen las ciencias conocidas como fundamentales. Es aquí donde aparece la criminología y apoyado de la sociología, la antropología, la biología y la psicología criminal, determinará por qué, más bien, quién ejecutó la conducta, quién afectó esos bienes jurídicos tutelados. Y se referirá a estos agentes pasivos o a estos criminales que han agredido el orden público del derecho penal. En tanto que las ciencias penales auxiliares se van a vincular directamente con los hechos fácticos y será la criminalística la encargada de resolver esos problemas que surgen a la aplicación a través de los laboratorios de gabinete y los expertos peritos. Es aquí donde la medicina legal, la psiquiatría, la toxicología, la química y la patología establecen esas causas de muertes sospechosas, en tanto que la tantología y la hematología forense se encargarán de factores eh, sanguíneos o de factores exógenos. Por eso la criminología se estima como una de las ciencias principales que va a apoyarse de la antropología criminal, la biología criminal y la psicología criminal para establecer esos factores endógenos y exógenos de cómo está funcionando no solo el delito, sino el cuerpo del agente criminal. En tanto que este parte de la criminología, al apoyarse con la sociología, va a entender y estudiar cómo se ha comportado el delincuente a lo largo de sus relaciones humanas, esos vínculos con la colectividad, esas causas y factores sociales que han desencadenado para que él cometa delitos. Desde luego que la antropología criminal va a estudiar los elementos psíquicos, anatómicos y patológicos de ese agente, es decir, todos sus elementos ancestrales. El máximo exponente de esta corriente pues era César Lombroso. Ahora, en tanto que la biología criminal y la endocrinología criminal estudiarán los factores biológicos de cómo está operando el cuerpo a través de los efectos de funcionamiento sobre glándulas sudoríparas, glándulas suprarrenales, elementos en cuanto a la tiroides, elementos en cuanto a nosotros cómo estamos funcionando orgánicamente, porque pudiera haber una disfunción corporal, una disfunción química, una disfunción que a lo mejor está atentando contra esas regularidades fisiológicas del cuerpo. Ahora, si estudiamos más a fondo las glándulas endócrinas o exócrinas, sabemos que nosotros somos entes químicos que tenemos componentes que pueden desencadenar en el torrente sanguíneo. Y en tanto, la forma exócrina, es decir, cómo estamos secretando el contenido del canal del cuerpo a través de las glándulas salivales, las gástricas, las sudoríparas y las lagrimales. Esos caracteres biopsicológicos que estudia la psicología criminal se encargarán de estudiar la mente, la psique de los individuos, por los cuales, a través de un desarrollo y un proceso del delito, se encuentran basados en la mente. Por eso las actitudes, los procesos mentales, los efectos de personalidad y la motivación consciente y subconsciente del criminal atenderá al grado de cómo se ha desarrollado en los grupos sociales o antisociales. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, establece que nosotros estamos entre una conciencia moral, lo que es el super yo, y que el ello será el elemento instintivo para que desde el yo se encuentre un punto de equilibrio y encontrar los problemas morales de los introyectos de los individuos.
Enrico Ferri reafirma parte de la psicoanálisis como parte de estudio del delincuente como autor del delito, que eso estudia la psicología criminal. La psicología judicial estudiará al comportamiento del imputado del delito y sobre todo la psicología carcelaria estudiará al delincuente mientras está en prisión. La psicología legal determinará esas condiciones de nociones psicológicas y psicopatológicas del por qué se induce a un sujeto a delinquir y qué significado tiene para él delinquir. Porque a veces no le atemoriza ya el castigo, no le atemoriza ya estar sancionado por las leyes penales y se convierte en un elemento más peligroso y a lo mejor hasta más radical a la hora de ejecutar las conductas. Por eso en la investigación se tienen que entender desde el punto de la psicología los ámbitos de personalidad, los elementos de los procesos psicológicos que han desencadenado el crimen, las emociones y las pasiones criminógenas a través de los temperamentos y los elementos introyectos del cuerpo humano. Esas motivaciones que han derivado a través de efectos antisociales o parasociales para relacionar delitos como el homicidio, el robo, el fraude o el suicidio a través de las categorizaciones primarias. En tanto que con el surgimiento de las ciencias penales auxiliares, estas se van a servir para resolver al derecho penal problemas que presentan la aplicación de esos problemas concretos. Es decir, va a ser el resultado de hechos fácticos para reconstruir indicios y procesarlos en los laboratorios correspondientes para establecer las evidencias correspondientes. Es decir, para investigar un buen hecho delictivo necesitamos un conjunto de conocimientos que se encaminen a establecer el modus operandi del delito, descartar sospechosos y establecer pruebas y que esas pruebas sean procedimentales para poderlas establecer en la carpeta de investigación y que se judicializan a través de los juicios procesales. Es decir, la criminalística se va a hacer en cargo del estudio y apoyo de la toxicología forense, porque ahí vamos a establecer las sustancias que están dañando al ser humano. De la química forense, porque se va a estudiar la composición y la estructura de las sustancias que pudieran ser intervinientes en una investigación criminal, en un hecho constitutivo como delito, como el calor, la luz, la electricidad. La patología forense que se encarga de enfermedades y a lo mejor de estudios que pudieron propiciar muertes no naturales. La tanatología forense que estudia esos procesos físico-químicos que le están ocurriendo a los cadáveres, es decir, los fenómenos cadavéricos. ¿De acuerdo? La hematología forense que se encarga de establecer las características, esos procesos estructurales de la sangre, porque no toda mancha roja puede ser susceptible de ser sangre. ¿Ok? Entonces, estas ciencias que se van a relacionar estrechamente con la criminalística serán el conjunto de auxiliares que se ocupan del delito cometido, pero ocupando técnicas de comprobación a través de los métodos de investigación para descubrir e identificar al probable responsable y los agentes intervinientes en un crimen. La criminalística la vamos a definir como esa ciencia auxiliar que va a reunir todos los conocimientos a través de las ciencias naturales para descubrir el cómo, el cuándo, con qué, por qué, para qué. Y yo puedo agregar quién ejecutó un crimen. Identificar primero sospechosos y llegar a la parte concreta de un presunto criminal, verificando y construyendo hechos. Esa disciplina se va a encargar a través de los métodos y técnicas de investigación de procesar con el apoyo de las ciencias naturales y sociales el examen de todo el material sensible y significativo que se ha relacionado con un evento presumible de derecho y que va a contribuir a los órganos de administrar, procurar e impartir justicia, establecer las directrices necesarias para resolver crímenes. Ahora, la criminalística se establece como un instrumento de ley en donde se va a estudiar al delito y al delincuente de una manera fáctica, lógica, jurídica y probatoria a través de los instrumentos de investigación. Entonces, al ser un instrumento eficaz, la criminalística se convierte en el conjunto de procedimientos que se van a aplicar a la búsqueda, al descubrimiento y a la verificación científica del hecho aparentemente como delito y encontrar al autor de ese delito.
Por eso el criminalista tiene que ser observador, tiene que ser objetivo, empático, con vocación de servicio, dedicarse con la debida diligencia para el trabajo multidisciplinario. Tiene que ser crítico, tiene que ser buen analista y sobre todo un magnífico investigador. ¿Sí? Entonces, de estas definiciones encontramos que la criminalística puede ser un arte porque va a utilizar métodos concretos y a través de un número impreciso de actividades, esos elementos de apoyo para los jueces y el Ministerio Público, con el apoyo a lo mejor de la balística, de la grafoscopía, de la documentoscopía, de la química. Uh-huh. Y la criminalística se va a entender como un elemento principal y esencial para aprender a resolver los problemas criminales, principalmente aquellos que pueden entorpecer las labores de la administración y procuración de justicia en materia penal. Por eso en los temas que interesan a la criminalística, tenemos que establecer métodos de trabajo para proteger, conservar y sobre todo fijar el lugar de los hechos, para aprender técnicas de levantamiento y embalaje de todo material sensible que haya participado en un evento criminal, aprender a moldear huellas, investigar desde los elementos dactiloscópicos el lugar de los hechos, porque puede haber ahí huellas, pisadas, y que deban identificarse en la materia judicial. ¿Por qué? Porque la criminalística va a relacionarse con huellas de sangre, semen, cabellos, pelos, fibras, pero también puede estudiar hechos de tránsito, mecánica de colisiones, por ejemplo, en vehículos, investigaciones documentales para determinar cuándo un documento puede ser apócrifo, cuándo un billete en papel pudiera ser falso. Desde luego, establecer parámetros en incendios y explosiones porque esos pudieran haber sido provocados o qué agentes ajenos intervinieron en esa mecánica de químicas para poder establecer algunas explosiones. Desde luego, el estudio de la balística para poder entender la génesis de lo que nosotros conocemos como el disparo de arma de fuego. Esa trayectoria que pudiera haber no nada más dañado un cuerpo humano o privarlo de la vida, poder dañar estructuras, la composición de los cartuchos, los calibres, el tipo de armas que se ha utilizado. Bien, entonces la criminalística también es llamada en otros sistemas jurídicos como policiología, porque es un logo, es un tratado, es un estudio, policía científica, instructoría judicial, porque va a permitir a los medios de impartición y procuración de justicia mejorar esas condiciones de cómo estamos estableciendo al efecto delictivo. ¿De acuerdo, muchachos? Bien, pues espero que este curso haya sido de su completa y entera satisfacción, desde luego, que este curso enriquezca cada vez más esta noble profesión a la que ustedes han elegido como su modo de vida y sobre todo entender al derecho penal no nada más desde los procesos punitivos, no nada más desde los procesos represores, sino también entender que el derecho penal me va a permitir relacionarme con esas directrices de cómo voy a investigar delitos. Hoy día el sistema necesita abogados más analíticos, abogados críticos, abogados que estudien, que apliquen los métodos y técnicas de investigación para una mejor enseñanza del derecho penal. No basta con leer el código y estipular criterios de punición, estipular buenas directrices para poder investigar mejor a los delitos y que los agentes intervinientes en la procuración y administración de justicia encuentren el apoyo necesario a través de las ciencias jurídicas, de las ciencias penales, de las ciencias sociales, de las ciencias antropológicas, en aras de encontrar mejores investigaciones. Les agradezco mucho su atención a lo largo de estas de estas 7, 8 sesiones y sobre todo que ustedes comprendan de una manera más científica al derecho penal. Regálenme un like en el canal, regálenme un comentario, por favor, para que sepamos que están aprovechando este curso y sobre todo que fue de su entera satisfacción. Les deseo un excelente día, excelente noche, excelente tarde, según en el horario que nos veamos.
Hasta la próxima. Muchas gracias.